Tania, Israel busca expandir oficialmente a Cisjordania la guerra genocida de Gaza. Así es, así lo creo. Desde hace bastante tiempo ya, ¿no es cierto?, hemos observado cómo Israel ha estado expandiendo su limpieza étnica hacia Cisjordania, no solo a través del ejército de ocupación, sino también armando y dando total libertad e impunidad a los colonos para atacar a la población civil palestina, quienes actúan como una fuerza armada más, llevando a cabo deliberadamente pogromos sobre un pueblo ocupado con una fuerza mayor a la que habíamos visto, ¿no es cierto?, en ocasiones, años anteriores, ya de una intensificación máxima, no olvidando también, sí, que Cisjordania es una zona que ha estado bajo ocupación militar desde 1967, por lo tanto se está atacando a un pueblo ocupado y con total autorización del Estado de Israel. Están actuando ahora con mayor intensidad y precisión en Cisjordania. ¿Buscan a Hamás también en Cisjordania? En ese territorio ocupado, ¿está Hamás? ¿Ese no era el pretexto para la guerra en la Franja de Gaza, Tania? Por supuesto, ese será siempre el pretexto, ¿no es cierto?, mientras la narrativa sionista e imperialista continúe etiquetando a Hamás y a las demás facciones de la resistencia armada como movimientos terroristas, invalidando su legítimo derecho a la resistencia. Por lo tanto, dirán que buscan a células de Hamás en Cisjordania. Sin embargo, creo que ya tenemos claro que su meta es conquistar un territorio que no le pertenece y terminar definitivamente con los acuerdos de Oslo, con la participación establecida en dichos acuerdos. En Cisjordania, acciones similares a la de Gaza, arrestos, destrucción sistemática de la infraestructura civil, también en las zonas atacadas. ¿Qué pudiera detener esto antes de que se agrave la situación? Bueno, efectivamente estamos viendo eso, ¿no es cierto? Un ejército israelí que junto con sus excavadores están destruyendo viviendas, infraestructura hídrica, sanitaria, eléctrica, las carreteras, las viviendas de los refugiados. Tal vez sería necesaria la reaparición o la aparición o intensificación de una tercera intifada, me pregunto. Hoy Hamás ha llamado a una escalada de todo tipo de resistencia contra la ocupación israelí y sus colonos en los territorios ocupados, a la vez que instó a los miembros del aparato de seguridad palestino a cumplir con sus responsabilidades uniéndose a la lucha del pueblo palestino. ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Se sumarán? ¿Van a seguir trabajando para la ocupación como ha sido hasta ahora? Espero que no, no lo creo, pero creo que lo único que puede suceder a nivel internacional, más allá de lo interno, es el poder que tiene Estados Unidos, ¿no? El único que puede detener esto. Se vienen elecciones, hoy han accedido a una tregua humanitaria para permitir la vacunación de los niños de Gaza contra la polio, si bien simultáneamente han intensificado sus ataques en Cisjordania. Entonces me pregunto ahí cuál será la próxima jugada comunicacional detrás de ello, porque las palabras de Kamala Harris no hay muchas esperanzas para Palestina. Entonces caben aún muchas dudas respecto de lo que está sucediendo. Maximiliano, dejo esas posibilidades. Sí, Israel Katz, Tania, ha enfatizado en la red social X que el gabinete israelí debe afrontar la amenaza en Cisjordania tal como lo está haciendo en Gaza, incluido el desplazamiento forzado de los residentes palestinos y cualquier otra medida que sea necesaria. ¿Qué demuestra esto concretamente? Bueno, esa es la manera que ellos tienen para justificar su actuar. Lo de Hamás ha sido y seguirá siendo el pretexto para exterminar a los palestinos, ¿no? No tienen más argumentos para seguir sosteniendo las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional frente a un mundo que está observando sus crímenes de guerra. No hay más. Maximiliano, Tania, el portavoz de la presidencia de la autoridad, Nabil Abu Rudeineh, ha denunciado que la nueva escalada de Israel da continuidad a una guerra integral contra todo el pueblo palestino, su tierra y también sus lugares sagrados. Política que, dice, conducirá a resultados terribles y peligrosos. Y yo pregunto, ¿la autoridad palestina ahora sí realmente jugará su verdadero rol en defensa de la causa palestina cuando le están tocando tan de cerca? No, de ninguna manera. Creo que estamos frente a un proceso de debilitamiento y difuminación de la autoridad palestina, donde las fuerzas de resistencia en Cisjordania
no van a provenir de la autoridad palestina precisamente. La autoridad palestina no es eso, sino que ha devenido cada vez más en una débil administración del sionismo en territorio palestino ocupado. Su verdadero rol era posibilitar la anexión y una conquista cada vez más expansiva sobre los territorios de Cisjordania. Y a estas alturas la autoridad palestina debería desaparecer, permitiendo que la OLP retorne con todo su esplendor, fuerza y dignidad como entidad única y exclusiva del pueblo palestino en tanto entidad política de liberación. Ahora más fuerza en Cisjordania. ¿Qué opinión te merece esto, Tania? O sea, yo creo que Hamás efectivamente, como dice el colega, no tiene la fuerza, por cierto, que tiene en Gaza, sí, pero ya lleva tiempo trabajando en eso, ya llevan muchos meses dialogando con Fatah y con otras facciones, ¿no es cierto? Ya están trabajando los acuerdos a nivel internacional, estuvieron en China, como sabemos, por lo tanto va tomando una fuerza importante y hoy han hecho una declaración de fuerza importante en reacción a lo que está sucediendo en Cisjordania. No me cabe duda, hasta el día de hoy al menos, las declaraciones de Hamás sí han sido declaraciones que han tendido a cumplirse, sí, en cuanto a su palabra, a sus objetivos, a sus intenciones claras. Por ende, no creo que estén falseando intenciones de ese tipo que pudieran debilitar también la credibilidad en un movimiento que ha estado liderando finalmente, ¿no?, la resistencia palestina con todas sus facciones que son diversas, pero que han trabajado en unidad en pro de la causa de liberación. ¿Estado palestino en Cisjordania o en la Franja de Gaza, Tania? El futuro del Estado de Palestina se define en el mundo entero, ¿no? No sé si se define en Cisjordania o se define en Gaza. Lo definen las facciones de la resistencia, lo define el pueblo palestino, lo define cómo su autodeterminación finalmente determine, valga la redundancia, el cómo van a avanzar y se van a organizar. Como mencioné hace un momento, hace bastante tiempo que ya vienen estas conversaciones, tengo una visión diferente respecto del colega en relación a lo que es Fatah y el lugar que está ocupando Hamás en estos momentos, el poder que tiene, el cómo ha crecido a pesar de cómo se ha debilitado producto de los asesinatos de sus principales cuadros, el lugar que está ocupando en términos de símbolo también respecto del pueblo palestino, de lo que ha hecho, con todas las consecuencias y dolores que eso ha causado, digamos, en el pueblo palestino, creo que es algo muy poderoso. Entonces, creo que pudieran sorprendernos, pero creo que finalmente lo van a definir con el apoyo de los países del mundo que deban alinearse finalmente para combatir este poder de veto en las Naciones Unidas de Estados Unidos, imponer sanciones, embargo militar, cosas que parecen sueños de largo plazo, ¿no?, pero que en algún minuto deberían suceder y debería tender a cambiar.